Buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestras actividades, lo que concierne literatura, ¿no? Hoy nos toca hablar sobre el tema 18, generación del 50. ¿En qué contexto histórico se desarrolla esta generación? Surge en un contexto de migración y modernización, entendiendo la primera situación como consecuencia de la crisis en que entra la agricultura serrana y la población del campo empobrece y emigra a la ciudad en busca de mejores oportunidades. Entonces, jóvenes, ya eso es sabido, muchas veces hemos hablado, la situación del campesinado, más o menos a partir del año 50, 40, 50, 60, ¿no? Se agravia porque gracias al desinterés del Estado centralizado, se olvida de la agricultura, la situación del campo. Entonces, antes que en miles de toneladas de sacaban productos de, por ejemplo, de pan llevar, ¿no? Como la papa, o yuco, habas, trigo, todas esas cosas que abastecían al mercado de la capital, pues se encuentra en una crisis total porque el Estado lo abandona por completo. Entonces, ¿qué hacer en esa situación? ¿Qué hacen esa gente en esa situación? No hay dinero, no hay plata, si se produce algunas cosas, no, nadie le compra. Si le compra, le da un centavo. Entonces, eso hace de que la gente provinciana migre a la capital, ¿no? A la gran capital, como quien decía, Congress decía, por ejemplo, Lima, ¿no? El monstruo de 1 millón de cabezas, ¿no es cierto? 1 millón de cabezas. La bestia con 1 millón de, disculpe, 1 millón de cabezas, ¿no? Entonces, pero ¿qué sucede cuando llega el agente provincial? Va a encontrar con una situación muy agobiante, problemática, ¿no es cierto? Entonces la pobreza va a aumentar más y Lima, pues, en Lima se van creando, pues, ¿no? Lo que nosotros denominamos hoy en día los asentamientos humanos. Lima se tuburiza, ¿no? Se crean las barriadas. Entonces ahí también hay otro problema, no hay trabajo. Si hay trabajo, poca remuneración y todas esas cosas. Entonces, en eso se centra la generación del 50. El problema principal, ¿no? Era, pues, grandes masas de inmigrantes provincianos que causó una explosión demográfica, o sea, un crecimiento total de Lima. Sobrepobló los callejones, las quintas, para rebasar la ciudad, dando origen a las primeras barriadas o asentamientos humanos. ¿Ya? Ahí es que aparecen, por ejemplo, los tugurios, ¿no? Los tugurios, en donde en un pedazo de tierra, ¿no? Viven dos, tres familias, ¿no es cierto? En cuanto al contexto social, por ejemplo, nace por la decadencia de la agricultura, ya hemos dicho, durante el gobierno de General Odría, ¿no? Quien inicia, pues, construcciones, unidades escolares, hospitales y otros, pero solo en la capital, en la capital. Sucedió a la literatura indigenista. Entonces, la generación del 50, pues, reemplaza a la literatura indigenista. Va a seguir con el mismo camino, por el mismo camino, pero su temática está centrada en Lima urbano, ¿ya? Principal problema es migraciones campesinas, como ya hemos dicho, lo que provoca crecimiento vertiginoso y desordenado de la ciudad, ¿no? En ese contexto es lo que surge la generación del 50. ¿Qué características presenta esta generación? Presenta una marcada influencia de Vallejo, Neruda y varios de los españoles de la generación de 70. ¿Por qué dice esto? Entonces, sabemos que nuestro poeta mayor Vallejo, con Neruda, ya cuando ya eran personas ya conscientes, ¿no? Su inclinación era defender al pobre, defender al desposeído, los vanguardistas, ¿no es cierto? Así como también Neruda. Entonces, por eso dice, presenta una marcada influencia. Entonces, la generación del 50, así como también el indigenismo,
influenció Vallejo en nuestro país. Y los españoles que también buscaron la igualdad para los pobres en la generación del 27. El escenario foco de la narración es la ciudad, ya hemos dicho, Lima y sus problemas. Enfatiza el tema urbano, privilegiando la visión de las barriadas, Estudia los problemas de la clase media. El personaje principal es el inmigrante provinciano, la gente de la provincia, ¿no? Que ha llegado a Lima, entonces ha dejado, y en algunos casos, en grandes extensiones de hectáreas de terrenos, ¿no es cierto? En donde vivía, pues, su casa, pues, era, pues, allá en la sierra, pues, de muchas personas son 1000 metros, 2000 metros cuadrados, que tenían un campo inmenso, y llegaron acá, pues, se asentaron, pucha, 2x4, 5x4, una pequeña habitación, ¿no es cierto? En donde se convierte su sala, su cocina, su baño, su dormitorio, etcétera, etcétera. Ese era el problema, ¿no? La poesía en su mayoría es de corte social, es decir, son voces de protesta contra la dictadura del general Odría. Gracias a él, pues, la agricultura fue abandonada por completamente. Ahora vamos a ver quiénes son los representantes. Vamos a clasificarlo en dos, ¿no? Dos géneros, narrativa y la poesía. En narrativa tenemos a Eleuterio Vargas Vicuña con su obra Taita Cristo. Enrique Congrais Martín, Lima Hora Cero. Acá tenemos, por ejemplo, lo que habíamos dicho, el niño del Junto al Cielo, en donde pues nos muestra claramente, ¿no? Un niño venido de la sierra, pues lo que sucede en Lima, ¿no? Carlos Eduardo Zabaleta, los Ingar, Sebastián Salazar Bonde, el fabricante de deudas, el gran Julio Ramón Rivero, con su famosa, bueno, ¿no? Colección de cuentos, La Palabra del Mudo, Osvaldo Reynoso, Los Inocentes, Enrique Solari, Coyacocha, Manuel Escorza, Redoble Porrancas, ¿no? En poesía tenemos a Alejandro Romualdo con la edición extraordinaria, ¿ya? Washington Delgado, Un Mundo Divino, Blanca Valera, Canto Villano, Juan Gonzalo Rose, la Luz Armada, y Javier Sologuren, Hojas de Herbolario. Son los poetas de esta generación, cuya temática, más que nada de la narrativa, está enfocado a Lima urbano y sus barriadas, cuyos personajes son los migrantes, ¿no es cierto? Ahora, el mayor representante es Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Nació en 31 de agosto de 1929, hijo de Julio Ramón Ribeiro Bonello y Mercedes Zúñiga Rabines. Su primaria y secundaria los hace en el Colegio Champanán. En 1946 ingresó a la Universidad Católica para seguir estudios de letras y de leyes. En 1952 dejó los estudios de Derecho porque ganó una beca en periodismo en Madrid. En 1953 viajó a París para preparar su tesis sobre la literatura francesa. Entre 1955 y 56 viajó becado a España. Viajó a Ayacucho, donde trabajó como catedrático en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Su itinerario lo llevó por países europeos como Alemania, Bélgica, Francia. Fue también cónsul cultural y embajador del Perú ante UNESCO. En 1994 ganó el Premio Nacional de Literatura y posterior el Premio Nacional de Cultura. Entonces fallece al año siguiente, en 4 de diciembre, ¿no? Producto de cáncer al pulmón, ¿no? Jóvenes, ¿cuál es la temática de Julio Ramón Ribeiro? ¿No? ¿Cómo son sus personajes? ¿Qué características tienen sus personajes? ¿No? Su mayor de envergadura, su libro, o sea, el mayor envergadura que tiene su libro es La Palabra del Mudo, ¿no? En donde... Pero ¿cuál es el contexto el significado connotativo de Palabra del Mudo? ¿Por qué puso Palabra del Mudo en donde los personajes son personas marginales, ¿no? Personas pobres? Entonces, muchas veces
el pobre no tiene voz. Si lo tiene, es como que un modo que de repente no habla, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice palabra del mudo, ¿no? Los pobres no tienen derecho de hablar. Si hablas, te encarcelan, te llevan a la prisión, te deprimen. ¿Me entiendes? Palabra del mundo. Entonces, eh, sirvió a Julio Ramón Rivero para expresar, ¿no? A los que nadie escuche. Nadie les escucha a los pobres. Nosotros día a día vemos eso, ¿no? Yo soy pobre, por eso no me hacen caso. Para mí no hay autoridad, es la verdad. Esa es la pura verdad. ¿Me entiendes? Si algo le pasa a un hijo de un congresista, si algo le pasa a un hijo de un ministro, uy, se moviliza toda la población. Pero si pasa algo a tu hijo de un pobre, nadie dice nada. Eso significa palabra del mundo, ¿no? Entonces, tiene una técnica, pues, que la temática es urbana, ¿no? Entonces, cuyos personajes son la gente de la ciudad, pero de condición de la gente olvidada, ¿ya? Entonces, ese es el tema de Julio Ramón Ribeiro. Ahora, como ya habíamos dicho, su obra póstuma, claro que todas las obras que escribe un autor son importantes, pero dentro de ellos sobresale uno, ¿no? Que también hace reconocer al escritor a nivel mundial, que también gracias a las mejores obras logran, por ejemplo, recibir los premios muy importantes. Y estoy seguro de que él, si él hubiese vivido más tiempo, estoy seguro que recibía premio Nobel. Estoy segurísimo, ¿no? Entonces es ya que, bueno, he dicho en palabra del mudo, ¿no? Que consta de un conjunto de cuentos, ¿ya? ¿Ya? Cuyos personajes, ya hemos dicho, son de personas marginales, personas desposeídas, ¿no es cierto? Uno de ellos, por ejemplo, tenemos, ¿quién no ha leído Los gallinazos sin pluma, ¿no? ¿No es cierto? Los gallinazos sin pluma, pues es un cuento trascendental que nos hace ver la realidad de los niños en el Perú, esos canillitas, esos niños que son explotados, ¿no? Niños, los seres indefensos. Entonces luchan día a día, ¿no es cierto? Entonces ahí nos vemos, por ejemplo, la deshumanización del ser humano. ¿Ah? Nosotros, los seres humanos, nos deshumanizamos nosotros, entre nosotros. Lo peor de todo es que nos deshumanizan nuestros semejantes, ¿no? Entonces, la palabra, los gallinazos sin plumas, pues nos muestra, por ejemplo, que refleja la miseria humana, social, ante la explotación de quién, su abuelo, ojo, su abuelo, su abuelo de esos niños. ¿Quién le explota? Su abuelo. Entonces, este abuelo, sin medir las consecuencias, la salud de sus nietos, él los manda a recoger basura. Y si no lo traen, lo castiga. ¿Me entienden? Gallinazo sin pluma. ¿Qué significa? ¿Ah? Seres humanos que junto con los gallinazos a veces hacen una competencia para recoger la basura. Ustedes saben que los gallinazos van a los montículos, ¿no? A los muladares para adquirir una comida. Ahí están los niños, sin medir las consecuencias, las enfermedades que puede adquirir, ¿no? Eso es lo que nos muestra en los gallinazos sin plumas Julio Ramón Ribeiro, ¿no? ¿No es cierto? A su vez, pues más o menos, nosotros también podemos tomar como una metáfora que simboliza el desarrollo socioeconómico de una familia, ¿no? ¿No es cierto? Asimismo, pues, representa la urbe que sacrifica y oprime a los marginales. Y el tema del fracaso presente en la narrativa de Julio Ramón está pues ahí, está presente, ¿no? Ese es Julio Ramón Ribeiro, en donde, y así no solamente él, ¿no? De repente en menor importancia, pero casi todos los autores que representan esta generación, cuyo tema es eso.
el marginado, de la ciudad urbana, pero el marginado, el pobre, el desposeído, que no tiene palabra. Si tiene, no es escuchado. Entonces, como que, ¿no? Él es mudo y no habla. ¿Ya? Eso es el contenido y las características de las obras de Julio Ramón Ribeiro. Muchas gracias, jóvenes. Vamos a ver un ratito, por favor, faltan las obras aquí. Producción literaria de Julio Ramón Ribeiro. Ahí tenemos 1955, Los gallinazos sin plumas. ¿Ya? Otro también, Encuentros de los circunstancias. ¿Ya? Ahí tenemos 1964, Tres historias sublevantes. Luego tenemos Las botellas y los hombres. 1972, El próximo mes de Me revelo. Los cautivos. En 1973, La palabra del mudo. Es un conjunto de cuentos, ¿ya? Silvio en el Rosedal. Tenemos Solo para fumadores. Relatos, ¿no? Santa Crucinos, ¿no? Rivero, La palabra inmortal. Crónicas de San Gabriel, también otro, ¿no? Los geniecillos dominicales y Cambio de guardia. Son obras que más representativas de este famoso escritor Julio Ramón Ribeiro, cuyos temas están basados al Lima urbano, a los desposeídos, a los niños que en Lima, pues, hoy en día también vemos cantidad de niños que vienen pues, a nuestra capital buscar un porvenir mejor. Seguramente ustedes si salen a Lima, ahora creo por este momento no, pero siempre nosotros cuando salimos a Lima hemos visto, por ejemplo, lo que nosotros llamamos las vacaciones escolares, ¿no? A partir de diciembre, enero, febrero, Lima se llena de niños de 11, 12 años, vienen a buscar algo, vender, lustrando botas, vendiendo algo, pero eso vienen de otros departamentos, más que nada de Huancavelica o Ayacucho, Ancash. Ese es los gallinazos sin plumas jóvenes. Muchas gracias, eso ha sido todo por hoy. Hoy nos toca la tarea número 3, ya les voy a explicar ya al momento de mandar este video. Muchas gracias.